Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 21 de febrero del 2025 y este es el resumen semanal del mercado que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde vemos que teníamos una semana tranquila y más o menos lateral. El lunes pasado fue feriado en Estados Unidos porque fue el día del presidente y bueno, hoy de repente vino esa vela roja que encima cruzó una línea de tendencia, así que veremos qué pasa con los analistas técnicos ahora en estos días, a ver si reaccionan, sobre todo los algoritmos, que hay muchos algoritmos ahí operando. Vamos a ver ahí que está ahí en cuestión esta línea de tendencia, si rebota o si capaz que nos vamos incluso a negativo en el año. Veremos, no tenemos forma de saberlo. Estuve buscando a ver, pasó algo, vieron que, como siempre les digo, ¿no? Siempre que hay algún tipo de movimiento, sobre todo en movimientos negativos, por supuesto, porque los movimientos positivos se cuidan solos, pero bueno, cuando hay movimientos negativos, a ver qué es lo que se está diciendo. Y la única explicación que vi, que no es para nada convincente, era que había salido muy mal o había salido mal el índice de la confianza del consumidor. O sea, un índice que no es para nada predictivo. Sabemos que las acciones siempre miran hacia el futuro. Ese índice mira el pasado, o en el mejor de los casos mira el presente. O sea, te dicen cómo están las cosas. Entonces es como que las acciones, digamos que reaccionaron a que parece que la situación no está tan bien como los inversores creían, o no sé. A ver, como si los últimos 2 meses hubieran sido re tranquilos, ¿no? Que no hubiera pasado nada. Así que, no sé, a ver, para mí es un movimiento normal de mercado. O sea, está bien, es fuerte, viste, 1,7. Encima, claro, Estados Unidos baja 1,7. ¿Qué pasa con las acciones argentinas cuando todavía no tenemos un catalizador propio? Obviamente, lo que pasa es que caen también como cae Estados Unidos, pero por supuesto más todavía multiplicado por varias veces, porque somos un país high beta, como dicen. O sea, somos un país mucho más riesgoso, mucho más inestable. Esta semana, bueno, de hecho, después hablo un poco de Argentina, que de hecho, si nos retrotraemos al viernes pasado, cuando yo hice el informe, pasó una vida en el medio en toda esta semana. Pero bueno, o sea, esta semana esperábamos catalizadores por el lado de Argentina, ver la reunión del Fondo Monetario, Milei en Estados Unidos. Por ahora no tenemos nada, así que deberemos seguir esperando. Pero bueno, hablando puntualmente de Estados Unidos, como dije, tengo que decir, a ver, ¿tiene sentido esta baja? A ver, responde a un movimiento normal de mercado, no le voy a buscar demasiadas explicaciones, los balances han venido bien, no debería tener mayor trascendencia. O sea, si es por el sentimiento del consumidor, bueno, es un índice que se conoce, o sea, que es un dato que es conocido por el mercado. Difícilmente ese tipo de índices puede mover los precios. En el mejor de los casos puede explicar el presente, pero no predecir. Así que si realmente las acciones cayeron por eso, obviamente es algo ligado a sentimiento inversor, no a fundamentos, no a algo que uno podría decir, che, cambió la situación, está empeorando los fundamentos, y entonces tiene sentido de que esto no sea solamente una baja de un día, sino que sea una baja que se va a empezar a prolongar por varios meses. Veremos ahí. O sea, no tengo forma de saber ni una cosa ni la otra. Veremos si esto es el inicio de una toma de ganancias, si esto es simplemente un día de baja exagerada. Pero bueno, en todo caso, no recomiendo perder tiempo a andar explicando a ver qué fue lo que pasó. A ver, respecto a qué pasó en temas ya más políticos, más hablando del contexto de Estados Unidos. Bueno, una de las cosas que se dijo esta semana, que obviamente que no tiene nada que ver con este movimiento de hoy, todo, pero son cosas que uno puede decir, bueno, pero son cosas que van a continuar su curso y que eventualmente podrían tener repercusiones, no sé si decir en todo el mercado financiero o en algunos sectores, o bueno, en la geopolítica de Estados Unidos. Una de las cosas que pasó fue que, en un momento veía en YouTube, veía en redes sociales, así como Estados Unidos le soltó la mano a Ucrania. Estados Unidos dijo a Zelensky que él había iniciado la guerra en Ucrania. Bueno, cosas así, ¿viste? Titulares como Estados Unidos ha abandonado a Ucrania. O sea, cosas así de decir, bueno, a ver, pará, un momentito. Uno dice, bueno, a ver,
ya de conocerlo, sobre todo de haber también sido inversor durante la primera presidencia de Trump, uno ya sabe que una cosa es lo que Trump dice, otra cosa es lo que los medios de comunicación, lo que en redes sociales se dice que dijo Trump o que quiso decir Trump, y otra muy distinta casi siempre es lo que termina sucediendo, lo que termina realmente ocurriendo, lo que termina realmente haciendo Trump. Entonces, por un lado, sí, Trump dio una conferencia de prensa y dijo, o sea, como que echaba un poco la culpa a Zelensky, como que dijo que Zelensky no celebraba elecciones. O digo, a ver, Churchill fue primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial y nadie en su sano juicio pensaba que había que hacer elecciones para ver si lo reelegían o no, porque todos sabían que estaban en guerra. Lo mismo con Roosevelt en Estados Unidos. Después de terminar la guerra, sí, hicieron elecciones, de hecho Churchill las perdió. Acá es lo mismo, o sea, sí es verdad que Zelensky debería haber terminado su mandato el año pasado, me parece. Pero bueno, o sea, y otra cosa, supongamos que se juntara el dinero y se organizara el país para unas elecciones, ¿qué ucraniano va a querer votar a un candidato prorruso después de tener los tanques adentro del país, de tener bombardeos rusos todos los días? Y encima ahora que Ucrania está logrando hacer daño, porque tengamos en cuenta, Ucrania ya desarrolla sus propios drones y está atacando, o sea, de manera muy inteligente, a mi juicio, está atacando infraestructura clave rusa. O sea, tiene drones de fabricación ucraniana y lo tiran, y no se lo tiran a donde hay armamento ruso, municiones rusas. No, o sea, Zelensky sabe, por supuesto, que la guerra en Ucrania se está financiando con exportaciones de petróleo y gas. Entonces va y ataca ahí. De hecho, esta semana, otra vez, o sea, atacaron no sé, era una refinería de gas ruso y ya va entre un 20 y un 30% de capacidad de refinamiento que Ucrania le está dañando. Creo que ahí están acertando bastante con la estrategia, y Trump va por el otro lado con una estrategia de tratar de sentarlo a negociar a Putin, amenazándolo con tumbar el precio del petróleo. Pero bueno, concretamente lo que pasó esta semana es que hubo una reunión, vieron que los europeos están enojados porque dicen que lo dejaron afuera. Bueno, hubo una reunión en Arabia Saudita donde representantes de Estados Unidos, y esto es lo importante, representantes de Estados Unidos y representantes de Rusia se juntaron con representantes de Arabia Saudita ahí a tratar de negociar algo, de empezar negociaciones. Y entonces lo tomaron como, no invitaron ni a Ucrania, no invitaron a Europa. Bueno, sí, pero lo que no te dicen es que antes, un par de semanas antes me parece, Trump mandó a su vicepresidente, que convengamos que ni Trump ni su vicepresidente fueron a esta reunión en Arabia Saudita, pero antes el vicepresidente J.D. Vance había ido a Múnich, a la conferencia de seguridad europea de Múnich, y ahí hablaron, y ahí sí invitaron a Ucrania, y ahí sí estuvo Ucrania y estuvo toda Europa, y ahí se dijo varias veces que Ucrania tiene que recibir armamento, tiene que armarse, tiene que poder defenderse, porque aparte otra cosa, el día que la guerra en Ucrania termine, el ejército ucraniano y la industria ucraniana va a estar bastante preparada para armamento. Entonces a Estados Unidos le sirve bastante tener, porque obviamente ¿a quién está mirando Estados Unidos? No está mirando a Rusia. Rusia en esta guerra en Ucrania demostró claramente que es un ejército bastante mediocre, perdón, o sea, si alguien se ofende, ¿no? Pero o sea, ha demostrado que un ejército que sí, tendrá sus bombas nucleares y es lo único con lo que amenaza a Putin, y eso por esa cuestión lo pueden respetar. Pero en cuanto a combate, bueno, está enfrentándose a un país de 100 millones de habitantes menos, o sea, y aún así, bueno, hace meses que logra avanzar 1 centímetro por semana. Entonces, Estados Unidos no está mirando a Rusia, no ve a Rusia como su igual. Claramente Estados Unidos ve a China como su igual. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo hacer Trump? Está queriendo decir, bueno, mira, vamos a frenar esto y yo voy a hacer que Europa esté obligada a ocuparse de sus propios asuntos de defensa. Así yo, o sea, Estados Unidos, me concentro en China, que es la verdadera amenaza a futuro, a pesar de que China también está todavía bastante rezagada con respecto a Estados Unidos en cuanto a armamento, sobre todo porque también, como a nadie debería sorprenderle, todo el tema del ejército, del armamento y el ejército chino está lleno de corrupción. Entonces, bueno, también ahí tienen un problema el Xi Jinping con el que está tratando de lidiar, porque hay bastante corrupción, sobre todo en la cúpula del ejército chino, y obviamente corrupción significa despilfarro de dinero. Entonces,
Trump está diciendo, yo quiero solucionar esto, quiero que Europa se haga cargo de lo que pasa en Ucrania, quiero que Europa se haga cargo de sus propios asuntos, que no meta más a Estados Unidos a querer solucionar los problemas de defensa que ellos deberían haber resuelto, si es que hubieran invertido lo suficiente en defensa como manda la OTAN. Así Estados Unidos queda liberado de lo que pasa en Europa y se concentra puntualmente en lo que pasa en China. O sea, la estrategia va por ese lado. Entonces, me parece eso, que por ahí creer que Estados Unidos le va a soltar la mano a Ucrania, porque claro, uno piensa, bueno, si Rusia avanza, si Rusia conquista, entonces la desestabilización europea va a continuar, y ya sabemos lo que pasó en el 2022. Bueno, digamos que estamos lejos de eso, estamos lejos de creer que el accionar de Trump va a terminar provocando una victoria contundente de Rusia, y que por lo tanto Rusia, sabiéndose vencedora, va a avanzar ya por los Balcanes, y al avanzar por los Balcanes ya se está metiendo no solo territorio de la OTAN, sino de la Unión Europea. Bueno, dudo mucho que, o sea, no puedo decir no lo va a hacer, pero dudo mucho que estemos cerca de eso. O sea, no es algo que los mercados parecen estar preocupándose tampoco, porque no lo estamos viendo en los precios. De hecho, cambiando de tema, Europa arrancó bastante bien el año. O sea, dentro de todo, o sea, es cierto que desde hace más de 5 años fácil, que Europa, por sus propias razones, viene bastante por detrás de Estados Unidos. Pero una de las noticias que vi que circulan por ahí en medios de comunicación o en canales de YouTube que hablan de finanzas, sobre todo en inglés en Estados Unidos, hablan de que las acciones europeas han arrancado el año, el 2025, mejor que las de Estados Unidos. Y es verdad, pero también es cierto que cuando vos lo pones en contexto, vos decís, bueno, o sea, sí, pero vienen bastante rezagadas. Las chinas también, las acciones chinas también arrancaron el año bastante bien. O sea, como ya lo he comentado varias veces, a mí no me cabe ninguna duda. O sea, de hecho le hice una evaluación el año pasado, creo que no la publiqué, pero le hice una evaluación a Alibaba y no queda ninguna duda de que es una empresa que está re subvaluada, pero muy subvaluada. El problema es que justamente es una empresa china, y ahí tenés ese problema de que vos no sabés si lo que es tuyo es realmente tuyo. Entonces, dentro de la evaluación de Alibaba está metido ese riesgo también. Uno dice, che, ¿por qué no sube la acción subiendo tanto el free cash flow, subiendo tanto las ganancias de los accionistas? Bueno, justamente porque se tiene miedo, porque ningún fondo de inversión se quiere arriesgar a poner mucha plata ahí y que de repente te corten algún tipo de mecanismo de financiamiento, que no puedas ya sacar tu dinero, que no haya libertad de capitales. Hong Kong sabemos que antes era la puerta de entrada de China, pero que desde hace, sobre todo desde el 2020, o sea, Xi Jinping aprovechó bastante lo que fue la pandemia 2020-2021 para avanzar sobre la soberanía de Hong Kong. Y bueno, desgraciadamente lo logró. Desgraciadamente ya Hong Kong no es, o sea, sigue siendo por supuesto un importante polo financiero, importantísimo, pero ya Singapur, ya hay otros centros financieros de Asia, del sudeste asiático, que ya están cobrando mucha más relevancia y que por supuesto que lo van a superar, porque Hong Kong obviamente cada vez ya es más parte de China. Entonces, claro, si miramos por ejemplo el DAX, que es el índice de la bolsa alemana, si miramos el DAX, por ejemplo, vamos a ver eso, que sí, que efectivamente, si yo miro, arrancó bastante bien el año. O sea, lástima que no tenemos CDRs. Ven, agarraron 12%, pero claro, ¿qué pasa? Si me voy un poco más lejos, digo, bueno, a ver, si me vengo acá, digo, a ver, 2024, ¿cuánto fue? 2024 fue un 18. Recordemos que Estados Unidos, 2024 fue un 25 más o menos. Pero bueno, ahora subió un 10% más, se fue a un 33. Se acumuló, por supuesto, el 2024 y 2025. Viene subiendo ahí en el año un 12%, se acumuló con 2024, viene bastante bien. ¿Por qué? Bueno, supongo yo que esto responde a expectativas políticas. Ya sabemos que el domingo son las elecciones en Alemania, elecciones anticipadas en Alemania, y parecería que el principal candidato a ganar para después formar gobierno, para ser canciller, es lo que ellos llaman la extrema derecha, lo que es el Partido Alternativa por Alemania, que bueno, obviamente tiene una agenda anti-inmigración,
tiene una agenda a favor de Rusia, tiene una agenda, no sé si decir a favor de Rusia, pero sí a favor de volver a hablar con Rusia para tratar de ver si pueden recuperar relaciones para poder volver a traer gas desde Rusia. Obviamente en contra de toda la política energética verde de Angela Merkel, por ejemplo. Y va a ser interesante porque obviamente que también es un partido que tiene una agenda anti-woke, como lo que habló Milei en Davos, pero la candidata a canciller, obviamente que es mujer de derechas, pero es lesbiana. Con lo cual, no sé, a la agenda woke, a la gente que defiende el wokismo, no sé, la gente que divide el mundo de manera binaria, no sé, se le quemaron los papeles ahí, pero bueno, veremos qué pasa. Pero podría ser que como que los mercados están empezando a tratar de anticipar un posible cambio de rumbo a la Unión Europea, lo cual es difícil, porque sabemos que la ideología socialista de la Unión Europea está bastante metida, sobre todo metida en toda la burocracia de Bruselas. Porque aparte, no sé, si yo miro el FTSE, por ejemplo, si yo miro el FTSE, también que Inglaterra no está más en la Unión Europea, pero yo miro el FTSE, también arrancó bien el 2025, si me fijo acá, el 31 de diciembre, vemos acá casi un 6, había llegado bastante, había llegado hasta un 8, pero después si yo miro acá, pues digo, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del FTSE? Lateralización absoluta desde mayo en adelante, lateralización total, y tampoco tuvo un lindo 2024, o sea, tuvo un 2024 ahí más o menos un 5 o 6%, ahora está ahí un 11%, y es un poco lo que suelo comentar cuando hablo un poco de los índices europeos. O sea, los índices europeos se parecen mucho más a los índices de países emergentes como Brasil, por ejemplo, como México, que a un índice como el de Estados Unidos. Porque Europa no innova, Europa básicamente regula. O sea, Europa no tiene casi empresas tecnológicas, tiene sí empresas, por ejemplo, del sector de la salud, tiene muchas empresas industriales, tiene muchos bancos, tiene muchas utilities, proveedoras de servicios y consumo básico, pero no tiene tecnología. Cuando uno mira las empresas más grandes de Europa hace 20 años y las de Estados Unidos hace 20 años y las compara con las de ahora, hace 20 años en Estados Unidos las empresas más grandes obviamente todavía eran industriales, ahora ya no. En Europa lo eran antes y lo son ahora. Entonces es un continente que, bueno, que ha perdido el tren de la innovación, que Mario Draghi ya se los dijo hace un tiempo, pero bueno, que todavía no logran encontrar la vuelta. Y bueno, veremos qué pasa, porque Macron también está en crisis en Francia, y entre Francia y Alemania engloban más del 30% del PBI de la Unión Europea. Son los dos países más importantes de la Unión Europea. Así que veremos si cambia algo. O sea, obviamente que tienen una agenda anti-inmigración, o sea, una agenda con puntos bastante controversiales, digamos, con lo que ha sido Europa. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente ganan. Pero bueno, en todo caso, hoy vamos a ver la evaluación de Tesla. Me había comprometido a hacer una evaluación por semana. No creo que vaya a poder seguir haciéndolo. Hoy sí vamos a ver la de Tesla, pero no creo, no sé si voy a llegar a hacer la de Amazon la semana que viene, porque es bastante laburo y es cierto que tengo que hacer otras cosas también. Así que bueno, la de Tesla sí la vemos hoy, pero después veremos si hago una cada 2 semanas. Hasta finales de abril voy a estar haciendo evaluaciones, porque ya a finales de abril es cuando ya arranca la temporada de balances del primer trimestre. Entonces ya a partir de ahí como que me quedan viejos los balances del año. Entonces hasta finales de abril, supongo que cada 2 semanas voy a hacer una evaluación. Voy a cubrir todas las empresas que normalmente analizo. Obviamente no Microsoft, porque Microsoft cierra el año fiscal a mediados de año. No Apple, porque Apple cierra el año fiscal en septiembre. Pero sí, obviamente, sí, las que tengo en la lista son Amazon, Google, Walmart también quiero evaluar, Ferrari me gustaría también, Netflix también me gustaría, y bueno, y después si me queda tiempo alguna más, cosa de que vamos, bueno, Adobe también es una de las que tendría que analizar, Visa, Mastercard también me gustaría, ya que siempre analizo Visa, me gustaría esta vez analizar Mastercard. Pero bueno, hoy veremos Tesla. Respecto a Estados Unidos, no hay mucho más para decir, porque la verdad que no ha pasado demasiado esta semana, encima semana corta en Estados Unidos.
Eh, vamos a ver qué ocurre. Bueno, o sea, ya sabemos que va a seguir siendo movido. Sobre todo por lo menos los primeros 3 meses de Trump. Ya después, a partir de ahí, por ahí las cosas ya se estabilizan, ya la agenda, porque obviamente con todo lo de Elon Musk, o sea, Elon Musk tiene la idea de Dodge, su departamento de desregulación, finalizarlo, o sea, finalizar su trabajo el 4 de julio del año que viene. Así que vamos a escuchar mucho sobre eso en el mientras tanto. Pero bueno, por ahora son bastantes noticias. Eh, Habría que ver cuánto es que logran recortar. Ya sabemos que la parte más grande del gasto público de Estados Unidos es muy difícil de cortar porque es todo lo que está en Medicare, Medicaid, o sea, todo lo que sería asistencia médica, asistencia de la salud para personas de tercera edad, para personas pobres. Después todo el tema del seguro social, también todas las pensiones, así que veremos a ver cuánto pueden llegar a cortar de eso, porque de defensa no creo que corten y el pago de intereses no lo pueden cortar porque los bonos lo tienen que seguir pagando. Así que bueno, vamos a ver un poco lo que pasa, pero digamos, nada trascendental que me haga cambiar mi estrategia de inversión ha ocurrido esta semana en Estados Unidos, así que creo que esa es una buena forma de terminar esta parte del informe. Así que entonces pasamos ahora a Argentina, donde sorprendentemente tuvimos una semana relativamente lateral. El lunes, por supuesto, no lo podemos contar porque el lunes fue feriado en Estados Unidos y cuando abrió Estados Unidos, las acciones argentinas tuvieron un día, a ver, normal para lo que veníamos teniendo. O sea, fue un día de un -1, -2, o sea, algunas un 2 y pico, pero teniendo en cuenta que desde que arrancó el 2025 venimos así, la verdad que por lo que había pasado, bueno, ¿quién se hubiera imaginado? O sea, por eso es brillante el profe Juan Carlos de Pablo. Cuando el profe Juan Carlos de Pablo te dice, anotá en un papel de qué crees que vamos a estar hablando la semana que viene, y en una semana miralo y vas a dar cuenta de lo pobre que es tu imaginación. O sea, brillante porque realmente, ¿quién hubiera imaginado? O sea, yo estaba filmando este video todo, termino de filmar el video, entro a Twitter, escándalo absoluto, Milei promocionando una cripto que después terminó siendo una estafa, una meme coin. Y bueno, y todo lo que pasó durante el fin de semana, todo el lunes encima feriado en Estados Unidos, bajando las acciones acá, juicio político, bueno, de todo, o sea, gente hablando de cripto en el Congreso de la Nación, o sea, en los canales de noticias, o sea, ya frases que eran increíbles, que vos decías, no tienen ni idea de lo que están hablando, pero bueno, o sea, todo eso pasa en Argentina y es lo que lo hace un país tan divertido. Pero bueno, en definitiva... Y hablando del profe Juan Carlos de Pablo, también recomiendo mucho, una vez que terminen de ver este video, vayan al canal de YouTube de La Nación. Fíjense que el profe de Pablo dio una nota en La Nación, no sé si habrá sido miércoles o jueves, la van a encontrar seguro ahí, donde está muy bien lo que dice, porque cuando le preguntan a ver del escándalo de la criptomoneda Libra que recomendó Milei, el profe le dice, bueno, a ver, dice, yo entiendo la lógica política, entiendo la rosca política de aprovechar esto, la oposición, todo, entiendo el periodismo que lo aprovecha porque tiene que llamar la atención, todo, pero dice, a ver, decime una cosa, ¿vos te pensás que el panadero subió el pan el lunes apenas abrió a las 9 o a las 8 de la mañana y por lo que había pasado por la criptomoneda? O sea, ¿vos te pensás que una persona que estaba por, no sé, por empezar a construir un galpón no lo hizo por lo que dijo Milei? O sea, no sé, vos te pensás que alguien, o sea, no sé, vos te pensás que, no sé, un supermercado aumentó los precios porque dijo, no, porque Milei recomendó una criptomoneda, así que vamos a aumentar los precios por las dudas. O sea, no cambia absolutamente nada. Digamos, en términos de economía real, o sea, en términos de economía real y de mercado financiero, no pasó nada. Por eso uno dice, la cámara de eco que son las redes sociales, los medios de comunicación, la política, a veces te hace pensar que un tema es importante cuando en realidad no lo es. O sea, a ver, sí, obviamente que se equivocó, o sea, yo quiero creer, por supuesto, que lo hizo de buena fe. O sea, creo que quedó bastante explicado que efectivamente fue así. Fue un acto de estupidez, o sea, no debió hacerlo, esperemos que haya aprendido.
tuvo suerte de que no lo hizo ahí ya tan cerquita de las elecciones. Encima esta semana se aprobó la suspensión de las PASO por este año, así que no vamos a estar votando 20 veces en el año. Pero bueno, más allá de eso, consecuencias de mediano y largo plazo que debería tener este fallido que tuvo Milei a promocionar esa criptomoneda deberían ser nulas en cuanto a decisiones de gente de invertir en Argentina, de consumo en Argentina, de a quién votar en las elecciones. O sea, no debería tener ningún tipo de repercusión. Pero bueno, genera ruido y a veces uno mira el medio de comunicación, mira redes sociales y cree que la situación es peor de lo que en realidad es. Después abrieron los mercados el lunes y pensábamos que se caía todo, que realmente le afectaba. Y abrieron los mercados el martes en Estados Unidos y efectivamente vimos que no fue así, que lo del lunes fue pura especulación con Estados Unidos cerrado. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre. Ok, a ver, esto que pasó con Milei recomendando una criptomoneda, afecta a los fundamentos, afecta a... O sea, ¿Milei va a resignar el superávit fiscal por esto que ocurrió con la criptomoneda? No. Con lo cual, encima justo, el Toto Caputo, no sé si fue el lunes o el martes, anunció que en enero hubo superávit fiscal y superávit financiero. O sea que el gobierno no solo recaudó más de lo que gastó con los gastos normales del gobierno, sino que además incluyendo el pago de intereses de deuda, que es justamente la música que queremos escuchar. Es realmente lo que verdaderamente afecta a los fundamentos. Al mismo tiempo, se conoció también que no solo Aerolíneas Argentinas tuvo superávit el año pasado, sino todas las empresas del Estado tuvieron superávit el año pasado. Después también se conoció que la balanza comercial, ¿se acuerdan? La balanza comercial que lo mostramos, que una de las partes de la balanza comercial es la cuenta corriente, la diferencia entre exportaciones e importaciones, vemos que fue ligeramente positiva. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de enero, donde todo el mundo se fue a Brasil. O sea, si las personas que están mirando este video, si ustedes no se fueron a Brasil, seguro conocen a alguien que se fue a Brasil, porque justo coincidió que Brasil estuvo en crisis cambiaria en un verano, o sea que justo vino y en un verano donde el tipo de cambio en Argentina estuvo muy estable todo el año, así que bueno, eso ayudó a que muchos argentinos se fueran a Brasil, o sea que por ahí se fueron un montón de divisas. Aún así, la balanza comercial entre exportaciones e importaciones estuvo ahí 5.000, casi 5.900 millones, 5.000, casi 5.800 y 142, o sea, 5.750, casi ahí 142 millones positiva. Esto es lo que yo comentaba, que lo comentaba incluso la semana pasada, del libro de macroeconomía de Gregorio, donde lo que decíamos es, mira, la cuenta corriente, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es una cuenta matemática que depende de estos tres factores. Depende de ahorro privado, más gasto público, menos la inversión. Si yo tengo al sector público acá, que está ahorrando mucho, entonces, si este ahorra mucho, si el privado ahorra mucho, porque en Argentina siempre las personas y las empresas han ahorrado mucho porque no sabes cuándo va a venir la crisis, y encima se invierte poco por exactamente la misma razón, porque no sabes cuándo va a venir la crisis, entonces no te querés arriesgar con una gran inversión. Todo esto me da positivo y eso termina dando una cuenta corriente positiva. Ojo, puede ser que eventualmente la cuenta corriente, hasta ahora llevamos 14 meses positiva la cuenta corriente. ¿Qué pasa? Si llega a aumentar la inversión, no me imagino que vaya a ocurrir a corto plazo en Argentina, pero si llega a aumentar la inversión, que de repente empresarios argentinos, empresarios extranjeros dicen, che, parecería que ahora Argentina sí podría llegar a ser diferente, ahí puede llegar a aumentar bastante la inversión y ahí la cuenta corriente podría volverse negativa, pero por buenas razones. Las malas razones por las que la cuenta corriente se vuelve negativa es porque baja el ahorro privado o baja el ahorro público. O sea, hay déficit fiscal o la gente no está ahorrando, la gente o está sacando la plata, se está llevando al exterior. Pero bueno, cuando la inversión aumenta mucho, como ocurrió, ya se lo dije, en Noruega, cuando se desarrollaron los yacimientos petrolíferos, en Australia también, mientras el país se iba desarrollando todo el tema de minería de energía, en Singapur es un polo financiero, ya sabemos, el polo financiero más importante del sudeste asiático. Si miran la balanza comercial de Singapur, imagínense, es una islita.
una islita que no produce absolutamente nada. Bueno, dentro de todo ahora están produciendo un poco de alimentos, pero es una islita, una cosa muy chiquitita. Y bueno, aún así tuvieron mucho tiempo balanza comercial muy negativa, con muchas más importaciones que exportaciones, y aún así hubo una pequeña crisis ahí a finales de la década de los 90 que se llamó la crisis de los tigres asiáticos, pero nada que ver con las crisis que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, ya saliendo de este tema, digo, bastantes buenas noticias tuvimos esta semana. Justamente, hablando ahí del ahorro público, el Toto Caputo anunció que hubo superávit fiscal y superávit financiero. Entonces digo, se van dando buenas noticias, pero nos faltan las consecuencias de esas noticias. Porque vimos que Milei fue a Estados Unidos, se reunió con Elon Musk, después se reunió con Kristalina Georgieva, que esa era la verdadera reunión importante que nos interesaba. Sí, fotitos juntos, o sea, sí, estamos de acuerdo, Argentina está haciendo las cosas muy bien, pero el mercado esperaba ahí un catalizador positivo, el mercado esperaba ahí una noticia, algún tipo de acuerdo con el fondo, y no lo hubo. Y ya sabemos que el mercado espera una noticia, no hubo la noticia, bueno, el mercado la toma negativa, y encima justo en un contexto donde hoy vimos que Estados Unidos cayó bastante. Para lo que es Estados Unidos, 1,7 es mucho, imagínense Argentina, bueno, a falta de la noticia que se esperaba, y encima con Estados Unidos negativo, bueno, tuvimos más de lo mismo. O sea, aún así en términos de semana vemos que estamos ahí, o sea, en términos de Merval, digamos, estamos como semana lateral ahí bajando, seguimos con esta corrección de mercado, nada ha cambiado sustancialmente, así que tampoco tengo por qué cambiar la estrategia. O sea, seguimos en la misma de siempre, ¿no? Paciencia y aguantar la volatilidad de Argentina. O sea, vemos esto, vemos que, o sea, cuando miramos, nosotros decimos, bueno, como siempre decimos, ¿no? O sea, los precios de las acciones se van a mover en base a su free cash flow por acción. Si desglosamos el free cash flow por acción, si desglosamos la ganancia del accionista, los movimientos de las acciones de la compañía, vieron cuando hablamos del rendimiento total del accionista, digo, bueno, a ese rendimiento total, a esas ganancias del accionista las podemos desglosar en crecimiento de ingresos, mejora de margen de rentabilidad y baja del costo de capital. Bueno, esta semana siguieron ocurriendo a nivel macroeconómico, a nivel político, se conocieron hechos que nos muestran que seguimos yendo en ese camino. Si hay un acuerdo con el fondo y un acuerdo beneficioso, seguro que va a bajar el riesgo país. O sea, van a subir los bonos, va a bajar el riesgo país, van a subir las acciones. Y lo mismo, de Sturzenegger, o sea, Sturzenegger es la clave para lo otro. O sea, Sturzenegger es más que nada la clave para el segundo componente, el margen de rentabilidad. Las empresas argentinas tienen siempre un rendimiento sobre el capital invertido muy bajo, a veces incluso por debajo del costo del capital, por el exceso de regulaciones, por la cantidad enorme y la maraña de regulaciones que te obligan a perder tiempo y a perder dinero en cosas que no son para nada productivas. Entonces esa es productividad que se va y que se termina viendo en el resultado operativo y que se termina viendo eventualmente en el resultado neto también. Entonces, ahí, digamos, el trabajo que está haciendo Sturzenegger afecta favorablemente esa parte, el tema de los márgenes de rentabilidad. Por supuesto que también afecta la otra parte, la parte de las ganancias de las compañías, mejor dicho, los ingresos de las compañías. Pero eso ya es más abarcativo porque los ingresos de las compañías dependerá de cada industria. Y veremos, cada industria tiene su propia ecuación económica, tiene su propia estructura de costos, tiene su propio ecosistemas, podríamos decir, con competidores más o menos agresivos, con barreras de entrada más o menos fuertes, con poder del cliente más o menos fuerte, con poder de los consumidores, con poder de los proveedores. Bueno, cada industria por supuesto tendrá su configuración diferente, pero bueno, esta semana también vimos en el Congreso que quisieron hacerle juicio político a Milei por el tema de la criptomoneda, por muchísimo perdieron la votación. Después salió lo de la ley de reiterancia, salió lo de la supresión de las PASO. O sea, el gobierno continúa teniendo victorias en el Congreso. Vamos a ver el sábado de la semana que viene, que ya sería el 1 de marzo, con lo cual el sábado de la semana que viene, o sea, veremos el próximo viernes cuando esté haciendo este informe, vamos a estar ahí nomás, de que Milei vaya a tener que dar su discurso en el Congreso, de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Así que vamos a ver ahí, a ver qué dice, o sea, porque ahí debería marcar la agenda legislativa para el año, a ver qué es lo que quiere tratar de conseguir legislativa. O sea, obviamente, siempre el discurso del 1 de marzo se trata de hacer un balance de lo que fue el año anterior, explicar cómo estaban las cosas, qué fue lo que se logró y plantear la agenda legislativa para todo este año. A ver, cuáles son las leyes más importantes que el Poder Ejecutivo va a intentar enviar para que pase por el Congreso, para entonces entender para qué lado va a querer ir el gobierno, ¿no? Así que vamos a ver bien entonces qué dice Milei en ese discurso. Pero bueno, vemos que se van dando los pasos, vemos que decimos, vemos las cosas que están ocurriendo y digo, bueno, la probabilidad de que eventualmente de aquí a fin de año veamos a las empresas con mayores ingresos que ahora, con mejores márgenes de rentabilidad que ahora y con un riesgo país más bajo que ahora, con un costo de capital más bajo que ahora, siguen siendo más altas, esas probabilidades siguen siendo más altas a que ocurra lo contrario. Entonces, bueno, ¿pero qué hago? Bueno, en el mientras tanto tenés que aguantar, porque tenemos que esperar a que ocurra el acuerdo con el fondo, después ver si se levanta o no se levanta el cepo, a ver qué dice Milei en el Congreso, a ver qué es lo que plantea, porque ahí va a ser muy importante, a ver qué tipo de leyes plantea, si plantea algún tipo de reforma fiscal, algún tipo de reforma del Código Penal, no sé, algún tipo de reforma, no sé, jubilatoria, previsional. Supongo yo que va a querer hacer todo eso recién cuando tenga un poco más de mayoría, pero podría ya empezar a testear el Congreso durante este año. Claramente tiene mucho más apoyo legislativo de lo que se pensaba en un principio, y ese apoyo legislativo por supuesto que lo tiene por los resultados que ha conseguido, porque si no hubiera conseguido esos resultados, imagínense, como siempre comentamos, ¿no? O sea que si el gobierno llega a liberar el tipo de cambio y el tipo de cambio salta un 20% y la inflación se empieza a acelerar, claramente los logros de Milei empiezan a retroceder. Si retroceden los logros de Milei, sobre todo el tema de la inflación, si retroceden los logros de Milei, pierde imagen positiva, por lo tanto pierde el apoyo popular que está teniendo, el apoyo de la gente, y si pierde el apoyo de la gente, pierde el apoyo del Congreso, y si pierde el apoyo del Congreso, no pasa más una ley, no puede hacer más reformas estructurales importantes, como le pasó a Macri, por ejemplo, después de lo que ocurrió en 2018. Y si pasa eso, bueno, termina ocurriendo lo que pasó durante los últimos 2 mandatos presidenciales, que los últimos 2 años estuvieron como de más. Como que el presidente quedó desgastado a mitad de mandato, le quedaban 2 años donde ya no tenía capacidad política para pasar ninguna ley importante por el Congreso. Al no poder pasar ninguna ley importante por el Congreso, no puede hacer ningún cambio estructural, y si no puede hacer ningún cambio estructural, cualquier plan de estabilización que haces en Argentina termina en algún momento extinguiéndose, básicamente. Y vuelve la inflación, vuelve la inestabilidad. O sea, es lo que dice Lacha Lázari, Gustavo Lázari, que está en Neura. También él cuando suele hablar, él dice eso, dice Argentina es inviable. Él siempre cuando da alguna charla, él dice eso. Argentina tal como está planteada ahora, con esta estructura impositiva, es inviable. Así ninguna pyme con todo en blanco puede subsistir. O sea, ninguna empresa puede subsistir salvo las grandes empresas en este ecosistema. Entonces, claramente, así como está planteada Argentina, es inviable. Entonces, necesita sí o sí reformas estructurales para que justamente se fomente la inversión de largo plazo, la creación de valor, la creación de empleo, bueno, y todo lo que hablamos normalmente en estos informes que tienen las empresas que mejores rendimientos dan a sus accionistas. Así que bueno, entonces yo lo dejo acá por Argentina. Tampoco, digamos, veo que haya necesidad de hacer algún cambio importante en nuestra estrategia, en nuestro portafolio. Principalmente, ya lo hemos dicho, un portafolio diversificado de Argentina. Ecogas es una empresa que realmente está subvaluada. Bueno, algún banco, por supuesto, hay que aprovechar para tener. Bueno, y lo mismo que comentamos siempre, Vista Oil sacó balance esta semana también, buenísimo el balance de Vista Oil. Mercado Libre, me olvidé de hablar de Mercado Libre. O sea, ahí también tendría que tratar de hacer todo lo posible, porque es una empresa que miramos bastante. Ahí sí que voy a tener que comprometerme sí o sí a hacerle una evaluación a Mercado Libre en un par de semanas, en unas cuantas semanas. Por lo menos dentro de estas que voy a evaluar de aquí a abril, tiene que estar sí o sí Mercado Libre, porque sacó un balance espectacular después de haber sido recontra castigada en su balance anterior. O sea, capaz que no nos acordamos, pero
en el Q3, o sea, en más o menos habrá sido finales de octubre, principios de noviembre, cuando Mercado Libre sacó su balance del tercer trimestre, la respuesta del mercado, si mal no recuerdo, fue como un menos 17. Ya que estoy, lo puedo ver acá. Voy a fijarme acá. Mercado Libre. Puedo fijarme, esto es lo que pasó hoy. Si puedo fijarme acá, esto, si yo me fijo acá, cuando llegó, o sea, arrancó acá y el día que presentó el balance, después se vino acá. Sí, más o menos un menos 16. Menos 16 que, como vemos, bastante bien. En 3-4 semanas ya se corrigió por completo, pero después empeoró. Y ahí en pleno diciembre. Y bueno, y ahora estamos acá. Así que sí, la verdad que es una empresa que merece que la analice, porque es una empresa, o sea, que está muy bien gestionada, que genera mucho valor y que tiene mucho todavía por crecer. Así que tiene como todos los componentes de gran empresa de calidad, una gerencia que entiende muy bien lo que está haciendo. Cada tanto hace algo que no me cierra mucho, como esa vez que en el 2021, más o menos, si no recuerdo mal, emitieron acciones porque sí, porque realmente no dieron ningún tipo de razones por las cuales emitieron acciones. Pero bueno, en general es una gerencia que hace las cosas muy bien. Después Globant, también a Globant la destruyeron. Si me fijo la cotización de Globant, esta hace mucho, fácil 2 años que no la analizo, que la dejé de analizar. Pero bueno, claramente el mercado la recibió bastante mal. Ya la venía tratando medio mal, pero bueno, 28% de baja. Esto es justamente lo que yo suelo decir, o a lo que suelo referirme cuando hablo de buscar sangre. Cuando yo veo que el mercado está tratando hacia una compañía que volvió acá a estos precios, y sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de movimientos no suelen ser de un día. O sea, bueno, el Mercado Libre duró un mes y pico ahí en corregirse. Vamos a ver qué pasa acá con Globant. Pero cuando yo veo este tipo de comportamiento es cuando tengo que decir, che, aprovechemos porque acá puede haber algo barato. O sea, para esto sirve el análisis fundamental, entre otras cosas, por supuesto. Es cuando vos ves mucho castigo a una compañía, vos decís, che, esta compañía no es que venía perdiendo plata, no es que está tan mal, no es que venía muy complicada. Vamos a ver, el mercado la recibió bastante mal el balance, vamos a ver qué pasó con esto. Porque si ustedes se acordarán, y si no se fijan acá en el historial de videos del canal, en octubre, puede haber sido noviembre, bueno, entre octubre, puede ser principio de octubre. Bueno, se fijan acá, si quieren verlo en el canal, yo hice la evaluación de Intel, que el mercado la venía castigando muchísimo a Intel. Me acuerdo, fue principio de octubre, creo que fue más o menos. Y yo me acuerdo que en ese contexto yo hice una evaluación que está acá, está el video, que lo pueden ver si les interesa todavía ver esta compañía. Y en ese momento el mercado la había castigado muchísimo, la acción estaba cotizando más o menos a $21 y yo le hice una evaluación, hice incluso, en ese video está simulación de Monte Carlo, me acuerdo que le hice también. Entonces lo que había visto era que incluso si la empresa empieza a crecer de vuelta a un 5%, que es nada, pero bueno, no venía creciendo, como que tenía sentido comprarla. Entonces yo me acuerdo de haber dicho en ese video que cuando yo hago una evaluación me obligo a actuar en consecuencia. Y bueno, a pesar de que era una acción, una empresa muy castigada, como me había dado que estaba muy barata, tenía que comprar algo, así que algo tenía que invertir. Y bueno, si ustedes no siguieron el precio, el mercado la siguió castigando bastante, me acuerdo. Vemos esto, yo había comprado más o menos acá en 21, bajó como un 15% más y de a poquito ahora empezó a subir y ya llegó a 28. Yo tengo ahí marcado el 30, porque capaz que en 30 directamente ya venda. Pero bueno, el análisis fundamental justamente es esto, ¿no? Es decir, yo estoy más o menos acá, porque me acuerdo que fue acá, fue más o menos acá por octubre, acá más o menos cuando estaba en 21, después subió un poquito, o sea, bajó y ven que llegó a caer bastante y ahora empezó a subir. Bueno, el análisis fundamental es eso. El análisis fundamental es exactamente eso. Es decir, cuando vos ves algo, vos decís, che, me parece que acá puede haber valor, acá se puede sacar algo de valor. Bueno, comprás y obviamente imposible pegarle al piso, imposible adivinar dónde puede llegar a estar el piso. Vos comprás y después, si hiciste un buen laburo, tarde o temprano el mercado va a reconocer el valor que vos
descubriste antes de que lo descubriera el mercado. Y claramente, si vos querés descubrir valor antes que lo descubra el mercado, tenés que hacerlo cuando el mercado castiga a la compañía. Porque cuando el mercado premia a la compañía, y obviamente que queda valor, puede quedar valor, como vimos la semana pasada con Meta, que a pesar de todo lo que subió, para mí sigue estando subvaluada, pero ya es menos probable. Uno quiere decir, bueno, yo quiero aumentar la probabilidad de que encuentre algo subvaluado. ¿Dónde es más probable que yo encuentre una acción subvaluada? Entre las que están en récord histórico, que vienen re bien, o las que están muy castigadas por el mercado, que no han gustado sus balances. Bueno, lo más probable, por supuesto, es eso, ir a buscar ahí. Bueno, en Intel por ahora salió bien, venía ahí un 20 y pico %, ahora vamos a ver qué pasa, porque hoy bajó todo, obviamente, Intel va a bajar más. Pero bueno, tengo ahí, veremos en 30 si vendo todo o si vendo una parte. Pero bueno, me salí porque estaba hablando de Argentina, pero bueno, un poco hablando de más o menos de lo mismo. Volviendo entonces al tema del Merval, como digo, no han pasado cosas, o sea, no ha pasado cosas negativas. Es cierto que se esperan catalizadores positivos que todavía no ocurrieron, pero todas las noticias que vamos conociendo son positivas. Es cierto que seguimos sin tener muchas reservas, pero aún así el Banco Central sigue acumulando reservas, aunque también pierde reservas por pago. O sea, cuando uno ve las razones por las que se van reservas, que se van cada tanto, vos ves una baja fuerte de reservas, suelen ser siempre por pagos de deuda, por todas las deudas acumuladas. Porque uno dice, ¿y qué hace el gobierno con el dinero que acumula? O sea, el superávit fiscal, si el gobierno todos los meses tiene superávit fiscal, ¿dónde está el superávit fiscal? Bueno, el superávit fiscal se va a pagar deuda. O sea, en eso se va el superávit fiscal, obviamente. O sea, no es que el gobierno tiene el dinero y dice, bueno, ahora no sabemos qué hacer. No, hay toneladas de deuda que pagar. Se está yendo en eso. Y vos ves las reservas que se van acumulando, también se van yendo en pagar deuda, pagar al Fondo Monetario, pagar a otros organismos. Y bueno, veremos a ver, o sea, hasta ahora todas las noticias que vamos viendo son positivas, pero nos faltan las consecuencias de esas noticias positivas, que es un acuerdo con el Fondo Monetario que permite abrir el cepo cambiario, y eventualmente todas estas noticias positivas deberían tener como consecuencia un muy buen resultado de La Libertad Avanza en las elecciones, que le permita eventualmente, ya mirando el año que viene, empezar a hacer reformas estructurales mucho más fuertes que, como diría Gustavo Lázari, permitan que la Argentina sea un país mucho más viable para que las empresas creen valor para sus accionistas. Así que bueno, terminamos entonces acá la parte de Argentina. Así que a partir de ahora, todo lo que resta del video va a estar dedicado a la evaluación de Tesla. Así que bueno, ya de entrada ya aviso que el Excel que vamos a ver acá, con la documentación que yo use, los gráficos que voy a utilizar, está todo en el enlace que está en la descripción de este video. Así que ahí, si ustedes quieren agarrar la evaluación que yo hice y modificarla, pueden hacerlo. Ya saben que encuentran los archivos ahí en el repositorio de Google Drive. Voy a poner la cotización de Tesla, que le vienen, o sea, si bien subió mucho a finales del año pasado, le vienen pegando bastante también desde diciembre. Pero antes de ver un poco lo que pasó el año pasado con Tesla, quiero remitirme a la evaluación de Tesla que yo hice en mayo del año pasado. Por si les interesa, está el video en el canal, lo pueden buscar. Más o menos fue en mayo del 2024. Y lo que me pasaba era que se notaba que la evaluación de la empresa estaba un poco exigente, pero dentro de todo yo decía, bueno, en aquel momento, como ven acá, la empresa cotizaba a 2.17 más o menos. Entonces yo decía, bueno, a ver, lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? O sea, la forma de evaluar una compañía, por lo menos la forma que me gusta a mí, es decir, bueno, en vez de plantear yo lo que me parece que va a pasar, recordemos siempre, nunca está de más recordarlo, que toda evaluación es siempre una opinión del analista. O sea, nadie conoce el futuro, sabemos que el futuro puede ocurrir en muchos escenarios muy diferentes entre sí. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es entender lo que el mercado está descontando en este momento en el precio, y después decidir si nos gusta o no nos gusta, si nos parece realista, si nos parece irreal, y a partir de ahí tomar nuestras decisiones. Y si queremos nosotros plantear qué pasaría si se cumple el objetivo o mejor dicho, el escenario que yo planteo, bueno, lo podés ver acá y el Excel enseguida te arroja el resultado, te dice, bueno, la empresa valdría esto.
En aquel contexto, para que se justificara el precio de 2.17, lo que yo veía era que ponerle que los ingresos tenían que estar creciendo al 23% interanual. Dentro de todo era conservador, porque claro, venía creciendo al 38%. En aquel contexto, en aquel momento que yo hice la evaluación, a mí me daba que parado en mayo, porque yo utilicé en aquel momento, ven que hay poquitos datos acá, porque utilicé solamente 2 balances, porque tuve que tomar el del primer trimestre del 2024, entonces tomé solamente 2 balances. Pero bueno, plantado en mayo del 2024, dije, bueno, ¿qué tiene que pasar para adelante? Y bueno, me daba, por ejemplo, que para que se justificara el precio actual de la acción en ese momento, los ingresos de Tesla, las ventas de Tesla, tenían que subir un 23% promedio compuesto todos los años. Entonces digo, bueno, dado que viene creciendo tanto, me parece que esta empresa sigue estando subvaluada, o sea que sigue estando barata, así que tiene sentido. Bueno, no tiene sentido volver a esta evaluación porque ya quedó muy vieja, pero me interesa como punto de partida porque yo planteaba este escenario. Para decir, bueno, a ver, para justificar este precio que tenía la acción en ese momento, uno de los componentes más importantes para toda empresa, que son sus ingresos, tenía que estar creciendo al 23% interanual. O sea, promedio, obviamente, algún año más, un año menos, pero más o menos a ese promedio durante los próximos 5 años. Entonces, voy a cerrar esto, para que ya me quede la de este año, esta, y vamos a ver qué ocurrió. O sea, ¿qué ocurrió? Si yo me fijo en qué ocurrió, veo que si yo me fijo acá en el estado financiero ya del 31 al 12 del 2024, la empresa creció 1%. O sea, yo en mi evaluación decía, para justificar el precio actual de la compañía, la empresa tendría que estar creciendo a un 23% promedio, más o menos durante 5 años. ¿Qué pasó en 2024? Creció 1. Creció 1 y encima con margen de rentabilidad decreciendo. Después, si le agregamos investigación y desarrollo, si capitalizamos investigación y desarrollo, como vemos acá, mejora un poquito, se me va a 9,2, o sea, ahí mejora un poquito. Entonces, dentro de todo, estamos en márgenes ya un poco más cercanos al 10%, pero seguimos como bastante abajo de lo que supo tener esta compañía, que tuvo años de 18% o 14-15% más o menos. Entonces, digo, yo planteaba eso. Y resultó que el 2024 fue un año de casi estancamiento, digamos, de ganancias ahí nomás, o sea, de free cash flow también ahí, o sea, de baja de la rentabilidad, estancamiento en los ingresos. Entonces uno dice, che, bueno, pero entonces, ¿qué pasó con la acción de esta compañía? Bueno, a la acción de esta compañía, hasta que ocurrió algo en principios de noviembre, le estaba yendo más o menos como estaba descontado en los precios, porque fíjense que el precio, o mejor dicho, lo que terminó ocurriendo en el balance, o sea, en los fundamentos de la compañía, era más o menos lo que venía descontando el precio. O sea, una compañía que estaba estancada en sus ingresos con márgenes de rentabilidad decrecientes. Porque si yo me fijo acá en 2024, yo me fijo más o menos acá, y me fijo más o menos por este lado, veo acá que 2024... estoy ahí, ¿no? O sea, estoy que hasta las elecciones presidenciales del 2024, Tesla venía principalmente a la baja y recuperándose, bastante a la baja en un momento, 40 y pico % a la baja, después mejora bastante, se estabiliza y venía un -3, -5, y después a partir de este punto es donde pega el salto gigante. Gana Trump las elecciones, Elon Musk ya se había avisado que iba a formar parte del gobierno de Trump y bueno, ocurre esto. Tremendo lo que ocurrió. Bueno, si miramos punta a punta el 2024, un año, o sea, tengamos en cuenta eso, un año en el que ahora sabemos que los ingresos de la compañía no crecieron, que los márgenes de rentabilidad operativa bajaron en ese mismo año, la acción de la compañía vemos que más o menos acá en diciembre, acá más o menos, termina subiendo un 30%, con un Standard & Poor's subiendo un 25%, o sea, le ganó el Standard & Poor's, y después encima siguió subiendo bastante más, aunque ahora recortó, y estamos más o menos acá en los mismos valores del cierre del año. Entonces, uno pregunta, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, todos sabemos bien por qué.
por un cambio de expectativas. O sea, a partir de que Trump gana las elecciones e Elon Musk pasa a formar una parte importante dentro del gobierno de Trump, dentro de la agenda de Trump, dentro de los objetivos que se ha planteado Trump, uno dice, bueno, la empresa que sabemos que está ligada a Elon Musk, entre varias empresas que tiene, pero esta es por supuesto la principal, asumimos, la expectativa del mercado asume en que va a ser, o no sé si favorecida por el gobierno, pero ayudada en el desarrollo de sus negocios. Entonces, esta suba no la puedo interpretar como parte de los fundamentos, porque ahora que miro el balance digo, che, el 2024 fue un año, no sé si decir, mediocre me sale decir, o sea, como mediocre en el sentido de medio, de que ni fu ni fa, ni bien ni mal, un año ahí, pero más tirando a la baja como venía descontando en los precios de las acciones en ese momento. Pero de repente gana la presidencia de Trump y se genera un cambio de expectativas. Entonces, acá está la cuestión, justamente la pregunta más importante que me hago en esta evaluación es: ¿cuáles son las expectativas que están descontadas en este gran aumento que tuvo el precio de las acciones de Tesla? Y justamente, o sea, tratando de averiguar cuáles son esas expectativas que están descontadas en el precio, vamos a ver si esas expectativas son razonables, son conservadoras, o si son demasiado optimistas para que puedan ser cumplidas, para que puedan estar a la altura de ellas los futuros balances de la compañía. Porque si los futuros de balance de la compañía, por más que Trump, por más que Elon Musk esté ahí, si los futuros balances de la compañía no están a las expectativas, no están a la altura de estas expectativas que están actualmente descontadas en los precios, y bueno, en algún momento el mercado le va a soltar la mano y va a decir, bueno, che, quise confiar en vos, quise creer en vos, pero claramente la empresa no está respondiendo. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta este panorama, o sea, partimos de una empresa que tuvo un año flojito en cuanto al balance, en cuanto a los fundamentos, en cuanto a los negocios, y tuvo un año muy bueno en lo bursátil, en su cotización, pero a partir de la victoria de Trump. O sea, claramente ahí hay algo que no podemos obviar, porque esa expectativa es la que el mercado va a intentar que Elon Musk, con su influencia en el gobierno de Trump, trate de justificar. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? Bueno, lo vimos recién. Bueno, ya que estamos, hablemos un poco del negocio de la compañía. La compañía tiene dos líneas de negocio principales. Yo podría decir tres, porque acá de hecho la dividen en tres. Pero lo cierto es que si vas al informe anual de la compañía, el informe del balance de la compañía, cuando explican la compañía, que es el ítem 1 siempre de cada reporte, cuando explican la compañía siempre dividen en dos. Dicen, la compañía tiene un segmento de automóviles, automoción, y otro segmento de generación y almacenamiento de energía. Dentro del segmento de automóviles vos tenés 4 modelos Tesla: el modelo 3, el modelo Y, el modelo S y el modelo X, y después está el Cybertruck, que, bueno, es algo que se le ocurrió hacer a Elon, o sea, porque le gustan esas cosas. Es una camioneta que tiene forma rara, pintoresca, que tiene una velocidad que es la equivalente de un coche deportivo, con lo cual ahí sí que supera bastante a las camionetas normales de Ford, de General Motors. Pero bueno, vemos que acá ni siquiera la han incluido en este gráfico, porque se ve que sus ventas todavía son como muy marginales. O sea, Tesla tiene como dos autos, tiene dos autos compactos, tiene más deportivos, dos autos más sub, más así utilitarios, y está desarrollando en este momento un auto de mucho más bajo costo, porque ya sabemos que los autos de BYD, que es la principal empresa de autos eléctricos de China, una de las principales del mundo también, le compite muchísimo y los precios son ridículos. O sea, un Tesla te puede salir $33.000 y un BYD full equipado te puede llegar a salir $15.000-17.000, o sea, la mitad. Entonces Tesla está desarrollando ahora un auto que dijo Elon que lo van a empezar a fabricar ahora, capaz que en el segundo trimestre de este año, y que va a estar totalmente dirigido justamente a ser un auto más compacto y más dirigido justamente a un público, o sea, supongo yo que como mínimo tendría que costar menos de $20.000.
Entonces, en cuestión es que si vemos acá un poco, otra vez otro desglose de ingresos, vemos que acá más o menos incluyen la parte de servicios también dentro de la parte de automóviles, y vemos que cuando yo miro de todos los ingresos de la compañía, el 80% de los ingresos hoy por hoy vienen de esto, vienen de las ventas de autos. La parte de servicios es rara porque ellos la siguen poniendo dentro de la parte de autos, pero esta parte de servicios ya está teniendo como bastante más independencia, porque seguro si siguen las cosas que hace Elon, si son accionistas de Tesla, saben que están desarrollando el robot Optimus, que de hecho Elon había hecho una fiesta donde había varios de estos robots, todo, mostrando un poco lo que el robot podía llegar a hacer. Y yo creo que esa es como la gran expectativa de los accionistas. O sea, ese robot podría sí incrementar las ventas de Tesla, pero ahí sí que multiplicarlas por bastantes números, porque ese robot podría funcionar, o sea, de las funciones que le han detallado el robot, podría ser manufactura, o sea, industrial en las fábricas, para ensamblaje, para soldadura, para ensamblaje, después para trabajo doméstico, para asistir a personas enfermas, para asistir a personas discapacitadas, después para seguridad, para vigilancia, después para, no sé, para manipular todo tema de tareas peligrosas, de sustancias, de algún tipo de alguna zona muy peligrosa. O sea, le han puesto como un amplio espectro de actividades, pero al mismo tiempo el propio Elon, en la última conferencia que dio después de la presentación del balance, dijo claramente que entrenar con inteligencia artificial ese tipo de robot es mucho más difícil que entrenar la conducción autónoma del Tesla, porque justamente la conducción autónoma del Tesla tiene que hacer solamente una cosa, tiene que focalizarse en una sola cosa. En cambio, un robot humanoide que sirva para todas esas tareas es muchísimo más difícil y costoso en cuanto a horas de entrenamiento que necesita. Entonces, desde ya, por supuesto, olvidémonos de ver este tipo de productos ya a la venta por parte de Tesla durante este año. O sea, lo que se mostró fue un prototipo, y un prototipo en un estado inicial de desarrollo. Entonces, pensando de aquí a este año y al año que viene, todavía empezar a incluir las ventas del robot Optimus y todavía es como demasiado optimista. Vamos a ver cómo sigue el desarrollo, pero digo yo, por lo menos en mis estimaciones para los próximos 2 años por lo menos, y no debería incluirlo porque todavía está en una etapa muy temprana de desarrollo, y estamos hablando obviamente que es un producto que puede al principio, por supuesto, y que seguro que se va a hacer, se lanzará internamente en Tesla, en las propias fábricas de Tesla, y a partir de ahí lo van a ir entrenando, pero para ya entrenarlo para, no sé, para seguridad y vigilancia ya es otra cuestión diferente a un ensamblaje industrial. Para asistir a una persona discapacitada es otra cosa. Entonces, por ahí lo vemos y nos cuesta entender lo costoso que es entrenar este tipo de producto. Así que vamos a ver, o sea, si logran hacer algo el año que viene, pero este año seguro que no. Entonces, la parte de servicios que sí ya está empezando, ya está dando ganancias. De hecho, vemos que, por cierto, la parte de servicios no es para nada chica. O sea, si bien es cierto que la mayoría, los 77.000 millones vienen por ventas de autos, hay 10.500 millones, más de lo que se gana más de los ingresos que tienen por energía, vienen por servicios. Y en servicios, acá tenemos que contar principalmente el sistema de conducción autónoma, lo que se llama el Full Self Driving de Tesla, que yo creo que es al día de hoy una de sus principales ventajas competitivas, porque eso sí que no lo tienen los autos chinos. El sistema de conducción autónoma de Tesla, eso sí que es valor agregado, eso sí que es una ventaja competitiva que te puede fidelizar a un cliente, porque es algo que realmente agrega valor y es algo que soluciona problemas, así que es algo que realmente podría hacer que muchas personas decidan comprar Teslas y seguir comprando Teslas y mantenerse fiel a la marca por más que sea más cara que sus competidores. Así que el sistema de conducción autónoma, ahí sí que hay una ventaja competitiva bastante importante por el lado de Tesla.
Y después el tema de energía, de almacenamiento de energía. Bueno, ahí también es una sección que vemos que crece bastante. Vemos acá que creció por lo menos en el cuarto trimestre comparado con el cuarto trimestre del año 2023. Vemos acá también, o sea, que creció, viene creciendo mucho. Creció, más que se duplicaron las ventas. Acá lo que hace Tesla es no solo producir sus propias baterías para sus propios vehículos, sino además producir baterías para uso industrial y también para uso residencial. Ahí creo que hay una expectativa muy importante de que el gobierno de Estados Unidos apoye mucho esta línea de negocio de Tesla. Porque lo cierto es que sabemos que es un recurso estratégico, el litio, las baterías van a ser recursos y productos estratégicos de los países como lo son los chips en este momento. Y la cuestión es que China ya se adelantó y China controla prácticamente toda la cadena de suministro para la producción de baterías de litio. China tiene una empresa, la más importante del mundo en fabricación de baterías de litio, que es CATL, se llama la compañía. Y esa compañía controla gran parte de la cadena de suministros mundial. De hecho, China, si se acordarán, el año pasado, para finales de año, más o menos noviembre, estuvo Xi Jinping en Perú inaugurando un puerto gigante, que es básicamente una zona china que va a estar controlada por China en Perú, un puerto gigante. Y obviamente que ese puerto está también conectado con los yacimientos de litio que las empresas chinas están explotando en Bolivia. Así que para China es un recurso muy importante y esta empresa KTL controla casi el 40% de la cuota del mercado y después varias otras empresas chinas, de hecho BYD también, de hecho otras empresas chinas fabricantes de autos eléctricos también fabrican sus propias baterías. Entonces China es un actor muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, puede ser que el gobierno de Trump decida apoyar con subsidios a Tesla. Y reconozcamos también que los subsidios son una parte bastante importante de los ingresos de Tesla. Cuando yo me fijo acá en los ingresos, fíjense que los créditos regulatorios, o sea, estos créditos, vemos que aumentaron bastante el año pasado. Estos créditos regulatorios, estos subsidios que le da el gobierno de Estados Unidos a Tesla, y podrían llegar a aumentar si es que justamente Trump se convence de que fomentar la fabricación de baterías de litio es muy importante estratégicamente para los Estados Unidos y por lo tanto va a subsidiar empresas como Tesla que están fabricando ese tipo de baterías. Europa, por ejemplo, ya desistió. O sea, Europa tuvo hasta el año pasado una empresa sueca que se llamaba Northvolt, que fue apoyada por más de $6.000 millones de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea dijo, tenemos que estar en la vanguardia del desarrollo de baterías de litio, así que está esta empresa sueca que se llama Northvolt, vamos a financiarla, vamos a subsidiarla para que pueda desarrollar baterías europeas, baterías propias en suelo europeo. ¿Qué pasó con esa empresa? Quemó los $6.000 millones o de euros, no sé, qué le dieron, y se declaró en bancarrota el año pasado, creo que a finales del año pasado. O sea que en este momento, cuando pensás en baterías de litio, tenés que ver China y Tesla, o Estados Unidos, básicamente. Entonces, por ahí puede llegar a venir un poco de ayuda del gobierno de Estados Unidos. Así que veremos a ver si viene algo por ahí. Pero bueno, en todo caso, lo más realista que tenemos para este año en cuanto a Tesla es el tema de los robotaxis, que eso sí se anunció el año pasado, quedó ahí en el tintero y dijeron que sí o sí este año se lanza el servicio de robotaxis, donde ahí uno dice, bueno, entonces Tesla va a pasar ya con un servicio nuevo, va a pasar a competirle a empresas como Uber, a empresas como Lyft, pero con la diferencia de que los autos que te van a pasar a buscar se van a manejar solo con el Full Self Driving Car, o sea, con el servicio de manejo autónomo de Tesla. Esto ya ocurre en ciudades como San Francisco. Sabemos que Google tiene una inversión, o sea, básicamente es la dueña de una empresa que se llama Waymo, que hace básicamente eso.
Por ahora creo que está solamente en San Francisco, por lo menos en esa zona, o sea, es todavía una fase de prueba lo que está haciendo Google. A pesar de eso, personas que la han utilizado dijeron que es muy buena. Así que vemos que Google también tiene un desarrollo importante en eso, pero seguramente Tesla va a ser el primero que lance y va a lanzar así a lo grande en varias ciudades de Estados Unidos. En ese sentido, al tenerlo a Trump en la Casa Blanca, ahí tiene bastante allanado el camino para autorizaciones regulatorias, para que él pueda poner sus autos en la calle, porque son autos sin conductor. Así que veremos ahí entonces, en todo caso, podríamos ver hacia futuro una nueva fuente de ingresos ya arrancando este año, pensando más o menos en imitar el modelo que tiene Uber, pero con menos costos que Uber, porque no va a tener conductor, o sea, va a tener conducción autónoma. Así que pensando en ingresos para este año, eso es como lo más realista, ¿no? Pensar que van a seguir las ventas de autos, va a seguir creciendo el sector de energía, va a seguir el desarrollo de los servicios y al mismo tiempo van a agregar este servicio nuevo de robotaxis, al mismo tiempo que también se agrega un nuevo modelo Tesla a la venta, que va a ser el de este auto un poco más económico, que podría llegar a darle un impulso a las ventas, que como vimos el año pasado están flojas, porque encima si miramos, yo les decía que habían crecido 1% las ventas, pero si miramos las ventas de autos puntualmente, cayeron. Vemos acá las ventas propias de autos, de automóviles puntuales, cayeron 8%. Después, bueno, tenemos los créditos regulatorios, los leasing, todo, pero las ventas propias de vehículos el año pasado en Tesla cayeron 8%. Entonces ya partimos de ese escenario con una acción que se revalorizó bastante, solamente basada en expectativas. Entonces, yendo puntualmente a la evaluación, ya saben que este es el resultado final de la evaluación, donde yo lo que trato de hacer es que el precio actual de la acción en el mercado más o menos sea lo más parecido posible al precio actual de la acción, al precio de la evaluación. Veo que acá dice 3.37. Yo me fijo acá, bueno, más o menos tendría que bajarlo un poquito, porque hoy se ve que bajó, bueno, hoy bajó bastante. Yo más o menos lo había hecho por acá, pero bueno, lo voy a dejar así por ahora. Pero la idea es, yo en la evaluación lo que intenté hacer fue tomar las principales variables, como explicaba la semana pasada, ¿no? Agarro las principales variables que determinan el valor de una compañía, y de los infinitos escenarios posibles que podrían darme el precio actual de la acción en el mercado, vemos acá me dio 357. Yo lo que trato de hacer es ver cuáles son las variables más importantes, las otras, las de segundo, las de tercer orden, más o menos las hago moverse como se van moviendo ahora, o de manera un poco realista, pero no mucho, o sea, no les doy mucha importancia. Pero a las que son más importantes, por ejemplo, ingresos, por ejemplo, inversiones de capital, por ejemplo, costo de capital, por ejemplo, rendimiento sobre el capital invertido, todo ese tipo de variables, lo que trato de hacer es buscarles un movimiento lo más razonable posible para que termine convergiendo al valor que la empresa tiene actualmente en el mercado. Entonces, a partir de ahí se hace la reingeniería, donde empezás a decir, bueno, ok, listo, llegué al precio actual que tiene la acción en el mercado, me parece coherente los números que están en esta evaluación. Y bueno, si me voy al costo de capital, no tengo mucho acá, nunca es algo que importe demasiado. Sí, obviamente que el costo de capital, cuando de repente termina siendo un punto o 2 puntos diferente, ahí sí que te pega bastante en la evaluación. Yo me acuerdo en los contextos de hace 10 años atrás, por lo menos lo que fue la década anterior, con tasas de interés tan bajas. Pensemos que acá que yo pongo 2,64, hoy estamos en 4,4, estamos en valores altísimos. Y acá, en su momento, cuando vos hacías una evaluación, uno decía, ¿cómo no van a subir tanto las acciones durante la década anterior? Si cuando vos hacías una evaluación en el mercado, cuando tenías que poner acá la tasa libre de riesgo del mercado, este 4,3 en realidad pasaba a ser 1,5. O sea, me caía 3 puntos el costo de capital. Y cuando te baja 3 puntos el costo de capital, y sobre todo se mantiene mucho en el tiempo, repercute mucho en el valor de la compañía. Entonces, cuando planteo esto a futuro, trato de plantear escenarios más o menos lo más razonables posible, lo más sensatos posible,
incluso a veces diría medio pesimista, conservador, podríamos decir, o sea, tratando de no ser muy exagerado, o sea, por ejemplo, no poner que las tasas de interés van a volver al 1,5 anual, por ejemplo, no, porque difícilmente va a ocurrir eso. O no sé, o tampoco poner, por ejemplo, hoy por hoy, la prima de riesgo de mercado calculada por Damodaran es de un 4%. Yo arranco del 4% acá, la Equity Risk Premium, y si se fijan, yo termino en el valor en el último año con un 5,55, digamos. Esto claramente es conservador, o sea, es, no sé si decir pesimista, pero digamos, es más alto, bastante más alto que el valor actual. Entonces, una persona que tiene una opinión diferente que la que tengo yo puede venir acá y decirme, no, bueno, yo creo que puede mantenerse en el 4%. Entonces, clavas un 4 ahí en esa celda del Excel y ves cómo cambia la evaluación y vas a ver que mejora bastante. Pero bueno, cuestión del costo de capital, no hay mucho por hacer, o sea, porque tampoco es que se mueva tanto el costo de capital. O sea, es cierto que un puntito, 2 puntitos que te cambia termina repercutiendo y se nota en la evaluación, pero no es algo que se mueva mucho y no es algo, o sea, no es algo que sea fácil de predecir. Ese es el tema, porque si de repente viene una crisis, pongámosle la crisis financiera del 2008, sabemos que fue anticipada por muy poca gente, tal es así que les terminaron haciendo una película, y esa circunstancia obligó que la Reserva Federal pasara de una tasa del 5,5% a mediados de 2017 a una tasa del 0% en pocos meses después. Entonces, si de repente te viene una crisis, la Reserva Federal te puede bajar 2-3 puntos la tasa. Y eso no hay forma de verlo acá. Entonces, vos lo que tenés que tratar de ver acá siempre son promedios. Así que bueno, dejamos acá el tema del costo de capital. Y, a ver, a mí lo que me hace más ruido de todo de esta evaluación, y la que me hace dudar más que nada de esta evaluación, de que esta empresa no esté sobrevalorada en este momento, es esto. Que si en la evaluación anterior los ingresos tenían que crecer al 23% promedio anual durante los próximos 5 años para justificar el valor de aquel momento, ahora tienen que crecer al 29%. Y esto a mí ya me hace demasiado ruido. Vamos a ver si pongo 28, a ver si está más cercano al precio actual, a ver si le puedo bajar un puntito. 28 se me va a 3.32, hoy estamos en 3.37, bueno, mejora un poco. 3.32, hoy estamos en 3.37, bueno, lo puedo dejar más o menos por ahí. Vamos a actualizarlo y a dejarlo en 28. Bueno, yo miro esto y digo, claro, vengo de acá. O sea, a ver, vengo de acá y vengo de acá. Claro, estos años, fíjense lo que fueron, ¿no? O sea, pero vengo de acá, vengo de un 18,8-19% en 2023 y de un 1% en 2024. Y para justificar el valor actual de la compañía, esta compañía debería crecer al 28% promedio interanual durante los próximos 5 años. El año pasado, cuando hice la evaluación, digo, bueno, Tesla tiene potencial, o sea, Tesla va a sacar los robotaxis, que al final no lo sacó. Tesla venía creciendo, digamos, para lo que venía creciendo, dentro de todo era bien, venía creciendo bien, así que bueno, más o menos, o sea, acelerar un poquito el crecimiento tampoco era algo tan irreal, pero ahora me encuentro con que creció el 1, y yo digo que para justificar, o mejor dicho, el Excel me dice que para justificar el precio actual, durante los próximos años debería saltar el crecimiento, explotar el crecimiento y crecer al 28 promedio interanual por 5 años seguidos, aparte, no por un año. Después, bueno, los costos más o menos dentro de todo los traté de manera optimista. Actualmente el margen de rentabilidad bruta es el 23%. Yo puse que iba a ir mejorando hasta llegar al 27%, o sea, un poco optimista. Después estos gastos administrativos no los toqué. El costo el capital de trabajo tampoco, porque el capital de trabajo no me va a cambiar demasiado. Igual más o menos traté de respetar los valores que está teniendo en este momento, más o menos tocando los diferentes componentes del capital de trabajo, más o menos eso. Después acá lo mismo, vemos que
Bueno, acá por supuesto yo capitalicé investigación y desarrollo. No hay mucho, cuando me fijo el convertidor de capitalización y desarrollo, no es tanto, son 1.327 millones lo que sería el activo. Porque la empresa está invirtiendo mucho, pero tampoco es que está aumentando mucho todos los años la investigación y desarrollo. Pero aún así se crea un activo de 1.327 millones de dólares que bueno, que lo tengo que reconocer. Entonces acá en los bienes de uso, lo que serían las inversiones de capital, acá está agregado no solo propiedad, planta y equipamiento, que sería lo que en Argentina conocemos como los bienes de uso, sino que además acá le agregamos investigación y desarrollo y vemos que, bueno, más o menos, o sea, a ver, llegó a ser bastante, viene bajando, 37, 43. Yo lo que hice fue más o menos mantenerlo en un promedio del 40, me pareció coherente porque los desarrollos que se vienen de Tesla siguen siendo industriales. O sea, el robot Optimus sigue necesitando fierro, sigue necesitando fábricas, sigue necesitando maquinaria, sigue necesitando tecnología, sigue necesitando físico, o sea, capital físico, con lo cual no puedo tampoco exagerar mucho con el tema de la mejora de la productividad de la compañía, porque es cierto que sigue siendo una empresa tecnológica, es verdad, pero también muy industrial. Entonces, bueno, tratando de tomar algo más o menos coherente, dije, bueno, vamos a suponer que durante los próximos 5 años va bajando un poquito hasta el 40, 40 y pico, más o menos hasta un promedio de los últimos 5 años, y después, cuando llega el momento de ir a la segunda fase a perpetuidad, que acá está esta parte de acá, lo que voy a hacer es, toda esta parte que es la que vimos arriba, va a ir de a poco, cuando llego al valor terminal, convergiendo a un 35%. O sea, yo con esto lo que estoy asumiendo es que Tesla va a ir ganando productividad. De hecho, eso se ve acá. Se ve acá, más abajo, en este ratio que lo usa Damodaran, que es ingresos dividido el capital invertido. Él hace un ratio con esto, que lo vimos también la semana pasada con Meta. Y vemos que acá, más o menos 2024, es 2,4. Yo asumo que va a mejorar la productividad de la compañía y que después más o menos va a ir bajando de a poquito hasta volver a un 2,5, pero digo, hoy es un 2,3 más o menos. Ha sabido estar, vemos años pasados, hemos visto a Tesla con ratios mucho mejores. Yo digo, bueno, no va a ser tan malo como fue el 2024, va a mejorar, pero no va a volver al 3 y pico, o sea que va a mejorar la productividad de la compañía. Y cosa muy importante también es que se va a mantener la productividad de la compañía. Otra cosa importante para tener en cuenta es el margen operativo, que el margen operativo está acá. Vamos a verlo acá, el margen operativo. Vemos que el margen operativo, acá, lo que yo veo es, bueno, por lo que veo, vieron que yo les mostraba antes, digo, a ver, el margen operativo de la compañía actualmente está acá, es 9,2. Es muy bajo. O sea, es muy bajo, pero dentro de todo está acorde con empresas fabricantes de autos. El tema es que Tesla no aspira a ser una empresa fabricante de autos. Aspira a que sus próximos negocios le ayuden a mejorar bastante el margen de rentabilidad. Entonces digo, bueno, yo voy a tratar de reconocer un poco eso. Voy a tratar de ir armándole un sendero por el cual Tesla va a ir mejorando la productividad, o sea, y el rendimiento, porque vemos que viene, dentro de todo viene bajando, pero aún así se mantiene más o menos ahí en el 9%, vamos a ver qué pasa este año. Entonces yo asumo que va a ir mejorando el margen de rentabilidad hasta más o menos un 15%, y después va a mantenerlo, o sea, que se va a mantener en un 15%. Podría acá ponerle un 20% y ver qué pasa, pero bueno, en todo caso lo pueden descargar, se descargan el Excel y lo ven. Y a ver, otra cosa que me falta sería bueno, me falta lo que es el tema del rendimiento sobre el capital invertido. Rendimiento sobre el capital invertido lo vemos acá. Dentro de todo planteé números, acá están, el rendimiento sobre el capital invertido. Dentro de todo planteé números que vemos que nuevamente venimos de números muy altos. 2024, ya sabemos por qué, ya vimos lo que pasó en 2024, bajó bastante. Yo fíjense que asumo, optimista, asumo que va a ir mejorando. Entonces va a ir mejorando y eventualmente, o sea, irá a 34, 35, 36, después irá bajando. Entonces estamos acá, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que me pasa con esta evaluación?
que me parece que es demasiado optimista. O sea, dicho de otra forma, no quiero reconocerlo, pero me parece que la empresa está un poco sobrevalorada a estos precios. Porque si yo miro la expectativa de crecimiento, o sea, por un lado miro esto, ¿no? O sea, la expectativa de, bueno, la empresa se va a volver más productiva, a pesar de que sus próximos desarrollos siguen siendo desarrollos industriales. Es cierto que el sector servicios tiene márgenes de rentabilidad muy buenos, y es cierto que va a lanzar el servicio de robotaxis, pero me hace mucho ruido esto. Y claro, si yo pienso, bueno, a ver, vamos a suponer que lancen el servicio de robotaxis. ¿Cuánta expectativa de ingresos y de ganancias podría llegar a tener Tesla con ese servicio? Digo, bueno, podríamos mirar un poco lo que está pasando con Uber y con Lyft, teniendo en cuenta de que estas son compañías que ya tienen bastantes años de recorrido, que ya tienen un modelo de negocio que lo vienen probando durante hace bastante tiempo, y que no tienen una rentabilidad tan elevada, a pesar de que Uber es una empresa que me interesaría analizarla en esta seguidilla de evaluaciones que vengo haciendo, porque Bill Ackman compró, y si Bill Ackman compró, puede ser que esté viendo algo. La cuestión es que si yo me voy a FinChat y veo acá el balance de Uber, digo, bueno, ¿cómo le fue a Uber en 2024? Bueno, ingresos de, vamos a poner 44 mil millones, pero esto es lo que me interesa. Ganancias operativas de 2.800 millones y margen de rentabilidad de 6,4. Bueno, bien por Uber, que ha logrado finalmente ser rentable, pero vemos esto, o sea, y tampoco me sorprende, porque digo, a ver, volvemos a lo que decíamos antes, cuando yo analizo una industria, cuando yo analizo un sector, básicamente una industria, digo, a ver, barreras de entrada de este tipo de empresa. Bueno, las barreras de entradas, claramente si Tesla está pensando en meterse, las barreras de entrada son bajas. Tenemos varios competidores, incluso acá en Argentina tenemos varios competidores. Lyft en Argentina no está, en Estados Unidos sí, y vemos que el balance de Lyft nos dice, por un lado, que es mucho más chiquita que Uber. O sea, vemos acá Uber con 44 mil millones y Lyft con 5.700 millones, o sea, mucho menos. Y al mismo tiempo que Uber logró ser rentable, todavía Lyft no logra ser rentable. Vemos acá que pierde plata. O sea, todavía al día de hoy, siendo que salió a bolsa antes de Uber, Lyft pierde dinero. Pierde 1,9 negativo el margen de rentabilidad. O sea, Lyft, a pesar de todo, sigue perdiendo dinero, pero lo que vemos es cómo se va reduciendo. Fíjese cómo se va reduciendo la pérdida. Claramente todo indica que el año que viene, mejor dicho, este año 2025, Lyft ya debería ser rentable. Pero vemos que es un negocio de margen de rentabilidad bajo. Y que tiene sentido que sea bajo por la feroz competencia que hay. O sea, si no hay barreras de entrada, y no tenés forma de protegerte de la competencia, la única forma que podés competir es por precio. Y si competís por precio, por definición, tu margen de rentabilidad es muy bajo. O sea, lo que haces, y que claramente ya lo logró Uber, todavía no Lyft, pero ya va en camino, es economías de escala. Tratás de crecer para amortiguar tus costos, bajás tus precios, sos muy poquito rentable, o sea, sos muy poquito rentable con cada viaje, por lo tanto tenés que tratar de hacer la mayor cantidad de viajes posible. O sea, Uber hasta ahora lo está logrando, entonces la cuestión es, Tesla se quiere meter acá. Entonces, no sé, si sumamos las dos compañías, entre las dos vamos a redondear en 50 mil millones de dólares de ingreso durante 2024. Y claro, si yo miro acá arriba, me voy arriba de todo, donde están los ingresos proyectados, para que la empresa justifique su precio actual, yo miro esto y digo, bueno, tengo acá, digo, 50 mil millones de dólares de ingreso, es lo que me está pidiendo más o menos en 2 años, o sea, que crezca adicionalmente. O sea, la empresa en este momento tiene casi 98 mil millones de dólares de ingreso. O sea, Tesla tendría que estar incorporando más o menos poco más de 60 mil, 70 mil millones de dólares en 2 años. Yo no sé si va a ser capaz, o sea, si el segmento de los autos sigue
ahí medio estancado, o repunta un poco, y ojalá que repunte un poco. Yo no creo que este nuevo segmento de negocios, el robotaxi, le dé los ingresos suficientes para cumplir esta expectativa. Porque para que el precio de la acción suba más de lo que está en este momento, según esta evaluación, que no me importa volver a repetir, que no deja de ser mi opinión, o sea, Tesla debería tener ingresos superiores a estos o mejorar los márgenes de rentabilidad para que se justifique el precio actual de la acción y no caiga, o sea, ni que hablar de que suba. Entonces, teniendo en cuenta esta expectativa de ingresos, los márgenes de rentabilidad que vemos que deberían mejorar, como vemos acá, estamos acá en el 2024, que deberían ir mejorando año con año hasta llegar a un 15%, que lo puede llegar a hacer porque ya lo hizo, pero ahora la competencia es mucho más feroz, sobre todo por parte de China, porque ya los autos chinos, o sea, por un lado los autos chinos al principio parecía que no iban a competir, pero claramente ahora los BYD están entrando en Europa, obviamente con aranceles, pero están entrando igual porque son muy baratos y ofrecen prestaciones tecnológicas muy potentes. Y por ahí, como está ocurriendo, hay gente que prefiere pagar un BYD y prescindir de la conducción autónoma de Tesla. Y por eso es que Tesla tiene que salir sí o sí este año fuerte con ese auto más barato, de ser posible de menos de 20.000, a lo sumo de $20.000 por unidad, para poder competir contra esto. Porque desgraciadamente, si no, veo que este escenario que está descontado en los precios y que fue bastante más alto, si miramos diciembre, o sea, porque la cotización fue bastante más alta, o sea que si yo hubiera hecho la evaluación en diciembre, los ingresos que iba a tener que tener durante este año Tesla iban a ser mucho más grandes, los márgenes de rentabilidad capaz que subiéndolos al 20%, o sea, básicamente lo que me pasó con esta evaluación es que yo soy accionista de Tesla desde hace bastante tiempo, súper fan de Elon, por supuesto, pero aún así no puedo negar que me hace mucho ruido esta evaluación y que me parece que a estos precios, con lo que vimos en 2024 en el balance y con las expectativas para este año, todavía con Optimus bastante lejos, o por lo menos eso es lo que se dice, digo, me parece que la empresa a estos valores está sobrevalorada. Ahora bien, la última vez, o sea, una vez que dije que una empresa estaba muy sobrevalorada fue Nvidia, y así me fue. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vender toda mi tenencia de Tesla? No. Voy a hacer como hizo Damodaran y digo, a ver, confío en que Elon Musk le puede llegar a encontrar la vuelta a esta situación, así que solo voy a vender el 50% de mi tenencia y esperaré 3 meses a que salga el próximo balance para ver si sigo como estoy o vendo un 25% más y me quedo con el 25% de la tenencia que tengo en este momento, para ver cómo viene el año, para ver si ya con Elon dentro del gobierno eso ya se ha filtrado de alguna forma a la operatoria de Tesla, al negocio de Tesla. Así como está la compañía, y me hace mucho ruido la expectativa que está en el precio y de dónde venimos y cómo estamos. O sea, la empresa claramente no me parece que, si seguimos así, no me parece que esté a la altura de las expectativas que están descontadas en el precio. Pero Elon siempre nos sorprende, entonces digo, bueno, no voy a salirme por completo de esta inversión, que ya hace varios años que estoy. Me salgo con el 50% y vemos el próximo balance, a ver si más o menos viene en esta misma línea como vino el cierre del 2024, y ahí no sé, pero bueno, vamos a ver si sorprende para bien. Bueno, no me voy a sentir mal porque solo habré vendido la mitad. Si sorprenden para mal, me sentiré tranquilo porque ya vendí la mitad. Y bueno, como dijo Damodaran, ¿no? Para no tener remordimientos, digo, bueno, vendo la mitad y ya está. Así que bueno, ya saben, si quieren hacer su propia evaluación, si quieren modificar esta misma evaluación, en la descripción de este video pueden encontrar ahí el repositorio de Google Drive, donde se meten y están todos los archivos, incluido este mismo Excel, para que lo modifiquen así como a ustedes les gusta. Así que bueno,
No creo que haya evaluación la semana que viene, pero sí vamos a seguir hasta abril seguro con otras evaluaciones. La próxima va a ser Amazon, la que siga después de Amazon será Google y después vemos. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y a pesar de que no lo dije nunca, yo tengo cuenta en Twitter que es @leonardogalt, G-A-L-T, que me pueden mandar un mensaje directo por ahí también si les resulta más rápido. Así que bueno, esto ha sido todo por esta semana. Ya saben, repito por las dudas el mail info@conectarbursátil.com.ar, porque no sé si lo había dicho bien. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y como siempre, por favor, cuídense mucho.